Bueno, hermanos del Fortín, vamos a leer la palabra, pero vamos a orar antes. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra, que va a ser abierta una vez más, y gracias porque vos nos hablás y nos querés seguir enseñando. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, que es nuestra guía, que siempre, Señor, cada día la podamos escudriñar y entender más, que vos nos des entendimiento. Ahora te pido para que tu Espíritu Santo nos dé ese entendimiento a todos mis hermanos, a mí también, Señor, que necesitamos entender más de tus cosas cada vez más. Pero gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de la palabra quería comentarles que el sábado pasado fuimos a ver a Irma. Con Silvia fuimos a ver a Irma, así que les manda muchos saludos a todo Fortín. Y la verdad que la vimos re bien, gracias a Dios, muy firme en la palabra, ¿no? Y fue un momento lindo, dijo que fue un día muy lindo, dijo ella, que estaba muy contenta. Y en esa visita, hermanos, ahí fue donde, digamos, de alguna manera fue saliendo esta palabra de hoy, ¿no? Aunque yo ya venía pensando sobre este tema que vamos a hablar, ¿no? Pero bueno, ahí me decidí. Así que siempre decimos, ¿no?, que Dios es dueño de todo y que todo lo que tenemos lo tenemos gracias a Él, que Él lo provee, ¿no es cierto? Y que todo lo que tenemos que ponerlo a su servicio, pero siempre de corazón y en libertad. Nos tenemos que sentir libres en Cristo Jesús. Y que todo lo nuestro sea usado por Él en su obra, ¿no es cierto? Para predicar su palabra, para predicar el Evangelio, para hablar de Jesús, ¿no es cierto? Y tenemos que honrar a Dios con todos nuestros bienes. En otras palabras, nuestra vida tiene que estar a su servicio. Pero muchas veces no lo hacemos, ¿no es cierto? No lo hacemos o lo hacemos mal. Muchas veces hacemos cosas, pero por ahí no con libertad, ¿no? O digamos, lo hacemos porque por ahí nos enseñaron de una manera y nosotros no consultamos la Biblia acerca de esa enseñanza, ¿no? Para ver si lo que nos enseñaron es lo que dice Dios en su palabra, ¿no es cierto? Y su palabra dice, los invito a ver en Proverbio 3:9. Proverbio 3:9, su palabra dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Qué linda palabra, ¿no? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Acá el Señor nos está exhortando a la obediencia. El título de Proverbio 3, ahí donde empieza, si lo ven, donde empieza el Proverbio 3, el título es exhortación a la obediencia. Y en el versículo 9, el que leímos, el Señor nos da una orden. No nos dice si queremos, si tenemos ganas, si nos parece bien. No, nos dice que lo honremos con nuestros bienes. Esa es la orden, ¿no es cierto? Que lo honremos con nuestros bienes. Así que podemos decir de que todos nuestros bienes tienen que honrar a nuestro Dios, ¿no?
como nuestros bienes, como nuestra casa, tiene que estar al servicio de Dios, nuestro negocio tiene que estar a su servicio, nuestro auto, nuestra bicicleta, nuestra familia, nuestro tiempo tiene que estar al servicio de Dios, tenemos que honrar a Dios con todo eso, nuestras habilidades, nuestros dones tienen que honrar a Dios, tienen que estar al servicio de Dios, nuestro dinero también tiene que estar al servicio de Dios, honrar a Dios. Y acá vamos a detenernos, ¿no? En hablar de nuestro dinero. Y como yo le decía, ¿no? Ya hace un tiempo que yo tenía en mi mente hablar de esto, ¿no? De este tema. Y bueno, me decidí para hablar de esto, como les decía, después de visitar a nuestra hermana Irma, ¿no? Que fuimos, como les decía, que fuimos el sábado pasado con Silvia. Y que la verdad, vuelvo a decirle, estaba muy contenta, hasta llegó a decir, es el día más feliz de muchos días, decía, porque ella dice que tenía muchas ganas de hablar con hermanos de la iglesia, de hablar de cosas de Dios. Así que estaba muy contenta. Y como le dije, les manda muchos saludos y que Dios los bendiga, ¿no? Nos dijo. Y ella, después de hablar un rato, ¿no? Ella me dijo que me quería hacer una pregunta. Y bueno, por medio de esta pregunta es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es el tema de hoy, ¿no? Ella me preguntó sobre el diezmo. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué es lo que querés saber, Irma, del diezmo? Porque ella me dijo más o menos algo así, que ella conoce de un lugar donde le piden a la gente que va, le piden que lleve el recibo de sueldo para sacarle la cuenta del diezmo, para que cada uno ponga el 10% que figura, digamos, el 10% del sueldo que figura en ese recibo, ¿no? Y bueno, se imagina, ¿no? Que ahí le dijimos de que eso no es así, de que la realidad es que sí, que hay muchos lugares, muchos hombres, muchos que se dicen ser pastores, ¿no? Podemos decir así, de que se aprovechan de la gente, de la ignorancia de la gente, ¿no? Porque, bueno, la misma gente que por ahí no va a la Escritura, ¿no? No va a la Biblia y no escudriña sobre este tema, ¿no? Específicamente. Entonces yo le dije de que eso no es así, de que no se puede hacer eso, ¿no es cierto? De que uno tiene que, lo vamos a ver después, ¿no? Pero uno tiene que poner dinero, sí, es verdad, uno tiene que aportar con dinero, ¿no? Para la obra de Dios, como dijimos, ¿no? Que hasta el dinero, hasta nuestro dinero es de Dios, que tenemos que honrar a Dios con nuestro dinero, que todo es de Él. Y le dijimos que cada uno tiene que poner según lo que proponga en su corazón, ¿no es cierto? El tema del diezmo es un tema medio complicado, ¿no? Pero bueno, le dijimos que eso estaba mal, de que cada uno tiene que poner según lo que siente en el corazón, lo tiene que poner tranquilos, con alegría, y que bueno, que
el diezmo era para, digamos, eso nació en los levitas, ¿no? Que no tenían tierra, y bueno, las otras 11 tribus tenían que llevar el diezmo para los levitas, ¿no? Porque los levitas se dedicaban a todo lo que era el templo de Dios allá en Israel, ¿no? Así que bueno, más o menos le estoy comentando así, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De acá en adelante lo que sigue, ¿no? Y lo primero que decimos, hermanos, y que quede bien claro, ¿no? Es que sí, tenemos que aportar con nuestro dinero a la obra del Señor. Eso no hay ninguna duda, ¿eh? Porque como dijimos, como dice Proverbios 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, con todo. Podemos tener frutos, frutos no sé, frutos de paciencia, y con eso tenemos que honrar a Dios, tener paciencia con los hermanos, tenemos que honrarle a Dios con eso, con distintos frutos espirituales también puede ser, ¿no es cierto? Y bueno, distintos frutos, y bueno, con el dinero, que es algo material, también. Pero bueno, que quede bien en claro que tenemos que aportar a donde nosotros nos congregamos, ¿no es cierto? Así que eso que quede bien en claro, ¿no es cierto? Que siempre es, digamos, que es mejor dar que recibir. Aunque en la Biblia nos corrige, ¿no? Porque esta frase no está en la Biblia. Estamos acostumbrados, ¿no? Por ahí estamos acostumbrados a decir que es mejor dar que recibir. Pero lo que dice la Biblia, los invito, en Hechos 20:35, a ver cómo dice ahí. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, lo correcto es: más bienaventurado es dar que recibir, y no como estamos acostumbrados a decir, ¿no? Que es mejor dar que recibir. Entonces, como siempre, tenemos que ir a la palabra, y la palabra nos corrige en Hechos 20:35, que nos dice que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, que quede claro, ¿no? Que tenemos que dar. Pero por ahí la pregunta es, ¿cómo damos? ¿Cómo damos el dinero que Dios nos proveyó, ¿no? ¿Cómo lo damos? ¿Con qué intención damos ese dinero? También puede ser otra pregunta: ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos después de dar el dinero? ¿O qué creemos al dar el dinero? Otra pregunta puede ser: ¿tenemos miedo si no damos ese dinero? ¿Nos metieron miedo, digamos, cuando nos enseñaron a diezmar? ¿Creemos más en el diezmo que a Jesús? ¿Cuántas preguntas, no? Porque yo pienso de que por ahí mucha gente, ¿no?, está dando su dinero, pero no con una actitud correcta, me parece, ¿no?
Y por ahí, como decíamos, es por negligencia del mismo creyente, ¿no? Que no va a la palabra, ¿no? Le enseñaron de una manera y por ahí no escudriñaron, ¿no? Cómo es la cosa, ¿no? Y hermanos, la mayoría de las veces, ¿no? que se habla del diezmo, es un clásico, digamos, se nombra el versículo 8 del capítulo 3 de Malaquías. Y también se agrega el versículo 9, ¿no? O sea, pero vamos a verlo. Entonces vamos a Malaquías 3, 8 y 9. Entonces, Malaquías 3, 8 y 9 dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y hermanos, este versículo, ¿no? Muchos hombres, muchos pastores, vamos a ser sinceros, hermano, hay pastores que están ocupando un lugar que no es como corresponde, ¿no? de un pastor, ¿no? Entonces, muchos pastores, muchos hombres, digamos, predican que el que no lleva el diezmo le está robando a Dios. Entonces, muchos llevan su diezmo por temor, digamos, ¿no es cierto? Para no robarle a Dios. Y también lo llevan como haciendo un pacto con Dios, ¿no? Y la verdad que nosotros no podemos hacer pactos con Dios. El único que hace los pactos es Dios, y los hombres, mujeres, por supuesto, tenemos que obedecer el pacto que Dios nos da, ¿no? Pero muchos, digamos, llevan su dinero como haciendo un pacto con Dios, como que si llevo el diezmo, Dios me lo multiplica. Si llevo la plata, el diezmo, Dios me da trabajo, Dios me cuida, Dios cuida a mi familia, y bueno, no sé cuántas cosas más, ¿no? Se cree si llevamos el diezmo, ¿no? Y repito, ¿no? Se cree más en el diezmo que en Jesús. Es para pensarlo, ¿no, hermano? Se cree más en el diezmo que en Jesús. O sea, uno llevando el dinero, su diezmo, cree que con eso está cubierto, digamos. No nos tenemos que equivocar, hermanos, ¿no? Porque el Señor Jesús es nuestro Salvador. El Señor Jesús es el que hizo esa obra maravillosa y el que nos perdonó, y a Él le tenemos que dar toda la gloria. No a un sobre con dinero, ¿no es cierto? Y algunos cristianos, digamos, temen que si nos diezman, van a perder su trabajo, van a perder su salud, su familia y hasta la salvación. Muchos creen eso, ¿no? Y hermanos, no hay que hacer las cosas por miedo, digamos, ¿no? Sino de corazón, con amor. Y podemos decir de que el diezmo arranca
antes de la ley. Antes de la ley arranca el diezmo. El diezmo nace de un acto voluntario y del corazón de Abraham, que él entrega, ¿no? un diezmo. Pero vamos a verlo en Génesis 14:20. Los invito ahí en Génesis 14:20. Dice, acá está hablando un sacerdote que se llamaba Melquisedec y lo bendice. Melquisedec lo bendice a Abraham. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí vemos que arranca el primer diezmo, que podemos decir el primer diezmo de la Biblia, ¿no? En Génesis. Esta es la primera vez que vemos el diezmo, ¿no? Y todavía no estaba la ley. Y Abraham, de corazón, le da el 10% al sacerdote Melquisedec. Es el 10% de un botín. Habían ido, no sé, a una guerra y que habían ganado y saquearon todo, ¿no? Saquearon todo, se trajeron todo y a modo de ofrenda le da el 10% de ese botín, ¿no? Y hermanos, el diezmo nace como algo voluntario, ¿no? De Abraham a Melquisedec. Y todo esto fue antes de la ley. Y fue por única vez, dice ahí, ¿no? Después, bueno, en Levítico, en la ley ya aparece, ¿no? Y hay varios diezmos, no hay un solo diezmo. Después léanlo ustedes, investiguen, ¿no? En la ley hay varios diezmos, ¿no? Y después, bueno, aparece este versículo, ¿no? De Malaquías 3:8, ¿no? Donde dice que la gente le robaba a Dios, dice ahí, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que lo leímos? Pero también acá podemos hacer una pregunta, ¿no? ¿A quién se refiere este versículo, ¿no? Que dice que le robará el hombre a Dios. Pero ¿a quién se refiere este versículo? Esto hay que verlo, ¿no? Esto, lo del diezmo, hermanos, era un mandamiento para el pueblo judío, hermanos. Esto era una ley para el pueblo judío, para Israel. Era para las personas que tenían tierra. Tenían que llevar el 10% de sus producciones, ¿no? De sus frutas, de sus verduras, de sus hortalizas, bueno, etcétera, de todo lo que producía la tierra. Tenían que llevar el 10% de toda esa producción. La tenían que llevar al templo para que no falte alimento en el templo, en la casa de Dios, ¿no es cierto? Porque con esos alimentos se alimentaban los levitas, que era los que estaban encargados, digamos, del templo de Dios, ¿no? Ellos no trabajaban la tierra, lo único que hacían era todo el trabajo del templo, de la casa de Dios, ¿no? También era para las viudas, para los huérfanos y para los extranjeros también, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Se ha pasado de llevar alimentos al templo
lo que hacían los judíos, se ha pasado de eso a llevar el 10% del sueldo de un mes o una quincena. O sea, los judíos llevaban el 10% de alimentos y hoy en día los cristianos llevan el 10% de su sueldo. Y claro, y esto, digamos, bajo el lema que si no lo llevas, le estás robando a Dios, ¿no? Y hermanos, esto no es así, no es así. Porque este mandamiento del diezmo era para el pueblo de Israel, era para los judíos, para ellos era. Pero digamos, lo curioso es que hoy en día, hoy mismo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, no diezma. Hoy en día Israel y el pueblo judío, o sea, ellos, hoy no diezman. Y entonces ahora, ¿por qué si el pueblo judío no diezma, al cristiano sí le piden que diezme, ¿no? ¿Por qué? Porque es eso, ¿no? Y ¿saben por qué? ¿Saben por qué el pueblo judío hoy no diezma? Porque el diezmo se llevaba al templo y hoy no hay templo allá en Israel. Está destruido el templo. Así que miren cómo es la cosa, ¿no? Pero yo repito, hermanos, ¿no? Hay que ofrendar, ¿no? Pero tampoco hay que dejarse engañar. Porque, hermanos, si digamos, nos queremos justificar con este mandamiento de la ley del diezmo que era para los judíos, si queremos cumplir, digamos, con eso, tendríamos que cumplir con toda la ley de ellos. Hay 613 preceptos. Yo me acuerdo que Vidal decía, ¿no?, que la ley son 613 preceptos incumplibles. Entonces, cumplir con uno solo, digamos, y no cumplir con los otros, me parece que no tiene sentido, ¿no? Pero hermanos, ¿saben qué? Nosotros los cristianos estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia de Dios. La gracia la trajo nuestro Señor Jesús. Entonces, como estamos nosotros hoy bajo la gracia, ¿cómo nos tenemos que manejar, ¿no?, en esta gracia con este tema, ¿no?, del dinero, ¿no? Entonces ahí los invito, vamos a 1 Corintios 16, 1 y 2. En 1 Corintios 16, 1 y 2. Y acá escribe el apóstol Pablo, ¿no? Podemos decir que es nuestro apóstol de alguna manera, ¿no? Es el apóstol, digamos, de los gentiles. Es el apóstol que muchas cosas, todo fue revelado por Jesucristo a él, ¿no es cierto? Y acá nos habla el apóstol Pablo. Y el título en 1 Corintios 16 es La ofrenda para los santos. Y fíjese, hermano, que acá el apóstol en ninguna parte nombra la palabra diezmo, ¿no? Como que desapareció la palabra diezmo acá. Pero sí ofrenda. Ofrenda sí. Entonces vamos a leer
lo que dice 1 Corintios 16, 1 y 2. Y dice el apóstol Pablo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Qué interesante, ¿no, hermanos? Acá el apóstol Pablo nos está enseñando de que tenemos que ofrendar, y no habla de diezmo, ¿eh? Y dice, el versículo 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según hayan prosperado. Según hayan prosperado. O sea, a veces tenemos más entradas y a veces menos, ¿no? Y qué sé yo estaba pensando, ¿no? En esta época de que estamos ya de pandemia, casi 2 años, no sé cuánto tiempo va, y por ahí muchos cristianos no han prosperado en este tiempo. Y hay tiempos de que sí, de que hay más prosperidad. Pero dice, según hayan prosperado y de corazón, podemos decir, ¿no? Ya lo dijimos, ¿no? Pero hermanos, el que por ahí quiere hacer su cuenta, ¿no? Hacer la cuenta de lo que gana, del 10%, y lo quiere poner, pero está bien, no pasa nada, bienvenido sea. También puede poner el 11, el 15, el 20, el 30%, o sea, es libre esto, hermano. Y por ahí uno que por ahí no llega al 10%, porque no ha prosperado en tiempos de crisis por ahí, pero con un corazón sincero ofrenda según haya prosperado en la crisis. Y Dios conoce los corazones, hermano. Dios sabe nuestras intenciones. Así que, hermanos, acá nos enseña, ¿no? El apóstol Pablo cómo tenemos que ofrendar. Y tenemos que prestar atención a esto, ¿no? Porque estamos en la gracia, hermanos, ¿eh? Entonces, podemos decir de que cada uno puede ofrendar libremente y sabiendo de que nuestro Dios nos conoce y sabe nuestros pensamientos, ¿no? Y hermanos, cuando alguna vez fuimos nuevitos, ¿no? En la fe, somos nuevitos, llegamos a Cristo y por ahí no sabemos muchas cosas, y entonces llegamos a la iglesia, hemos aceptado a Cristo y por ahí nos dicen que el tesorero nos va a dar un número, y ese número lo escribimos en un sobre que también nos dan, y adentro del sobre ponemos el diezmo, ese diezmo que nos enseñaron. Y de esa manera, hermanos, nosotros figuramos con un número, ¿no es cierto? De esa manera se puede saber cuánto dinero puso tal hermano o tal hermana. Pero esto me hace pensar a mí que haciéndolo de esta manera, ¿no? No se cumple con la palabra de Dios que dice 6, 2, 3 y el 4 también. Dice Mateo 6, 2 al 4. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Y hermanos, si nosotros nos enseñaron este sistema de poner nuestro número en un sobre, con ese número que nos dan, se rompe, digamos, el secreto que habla acá la palabra, ¿no? Entonces el Señor nos sigue enseñando, hermanos, ¿eh? Pero hermanos, quiero que de vuelta que esto quede bien claro, ¿no? En los templos hay gastos, hay que mantener, esto siempre se dijo. Entonces tenemos que aportar, hermanos, pero no creyendo que la plata que yo pongo, poniendo plata, yo ya estoy, digamos, bien con el Señor. Porque hay que ver de qué manera ponemos nuestro dinero, ¿no? Nosotros, hermanos, tenemos que poner nuestro dinero con alegría, con gozo, con agradecimiento. Según hayamos prosperado, Dios nos conoce. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestros sentimientos. Y bueno, por ahí si alguno ahora está pasando alguna crisis y no puede aportar, ¿no? Con un número determinado de plata, bueno, ya cuando prospere, cuando Dios lo prospere, va a poder aportar con más. Pero con alegría. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 9, 7. 2 Corintios 9, 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Hermanos, tenemos que dar con alegría, porque si damos de esa manera, con alegría, la palabra de Dios nos dice que nos ama. Es así, está en la palabra. Pero también vamos a leer el 6, un versículo arriba. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Pero, hermanos, con un corazón sincero, tenemos que, cuando nos prospere el Señor, tenemos que aportar, según hayamos prosperado, nos dijo el apóstol Pablo, ¿no? Y Dios conoce, repito, Dios conoce nuestras intenciones, nuestro querer, nuestro hacer. Yo me acuerdo, ¿no? de mi mamá, ¿no? Mi mamá Lidia, que ella cobraba y como era por ahí, para los números no era muy ducha, digamos, ¿no? Ella cobraba y me llamaba para que yo le saque, ya hace muchos años de esto, ¿no? Para que yo le saque el 10%. Y no sé, pongamos un ejemplo, qué sé yo, cobraba 1.118 pesos, un ejemplo. Entonces el 10% de 1.118 pesos da 111,80. Entonces yo le decía, bueno, mami, es 111,80. Y ella ponía justito 111,80 con las moneditas. Y yo le decía, ya en aquellos años le decía, pero mamá, redondea para arriba y listo. Le digo que vas a... No, porque hay que poner el 10%, me decía.
Y así le habían enseñado a ella, ¿no? Ella estaba atada a eso, digamos, ¿no? Pero poné más, ¿cuál es el problema? Le digo, poné 111, 102, poné 120 pesos y listo. Entonces, ahí, ¿no? Nos queda, ¿no? Este pensamiento de que nos han enseñado por ahí así, ¿no? Y por ahí es totalmente distinto, ¿no? Estamos en la gracia. Y repito, eh, tenemos que ofrendar, hermano, tenemos que aportar. Eso es así. Entonces no tenemos que tener miedo, hermanos, porque ya Jesucristo nos dio una vida nueva, nos salvó y dice su palabra que Él no nos va a hacer faltar nada si marchamos como a Él le agrada. Porque como le decía, ¿no? Que muchos están atados al diezmo y si no ponen el diezmo es como que están en falta, ¿no? Y que como que les va a faltar. Le va a faltar comida, le va a faltar trabajo, le va a faltar salud. Y Dios no es así, hermanos. Dios no es así. Vamos a ver en Mateo 6:26 lo que dice la palabra. En Mateo 6:26, un versículo muy conocido, ¿no? Pero Dios no nos va a hacer faltar nada, hermano. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Somos para Dios, hermanos, muy valiosos nosotros. Hemos aceptado a Cristo Jesús y Él dice que automáticamente pasamos a ser hijos de Dios. Y si tenemos un Padre tan grande, no nos va a hacer faltar nada, hermano. Así que, hermanos, adelante, honremos a nuestro Dios con todos nuestros bienes. No tengamos amor al dinero, porque ese es el problema, ¿no? Que por ahí tenemos amor al dinero y estamos con esa lucha. Pero aportemos, hermano, como según hayamos prosperado. Y esa ley del diezmo, hermano, para nosotros no era. Pero sí, lo repito, si alguno quiere sacar sus cuentas y ofrendar el 10% de corazón, bienvenido para Dios, gloria a Dios. Y si alguno quiere ofrendar, saca sus cuentas de su sueldo y quiere ofrendar el 20% de su sueldo, bueno, gloria a Dios, bienvenido sea. Dios nos conoce, hermano. Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce cómo lo amamos. Y bueno, Él por ahí hace pasar por pruebas y que por ahí, ¿no? Mediante la prueba, económicamente, muchos cristianos estarán pasando situaciones por ahí difíciles, pero Dios conoce los corazones y sabe de que cuando sean prosperados, esos cristianos que por ahí no pueden aportar mucho hoy, el día de mañana van a honrar a Dios con su dinero. Bueno, hermanos, Dios los bendiga.